Buenas tardes, licenciado. Hola, Seleni. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Hola, Claudia, gusto de saludarte. Hola, licenciado. Marsky Castillo, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien, gracias, Lick. Qué bueno. Felices porque ya no habrán más laboratorios. Este fue el último. Ya este fue el último, 14 laboratorios y una comprobación de lectura. Exactamente a partir de mañana, quienes están atrasados tienen 55 días para el 5 de mayo para ponerse al día y tratar de ganar esos 10 puntotes del texto paralelo. Recuerden que la calificación va a ser en físico, en vivo, así es de que hay suficiente tiempo para responder. En el laboratorio 13 me comí la pregunta 11, de la 10 me pasé a la 12, me comí la 11, así es de que no son 675, sino son 674 preguntas, ¿ya? Entonces, hagan su esfuerzo, hay tiempo suficiente. De una vez van a notar lo que voy a evaluar para el examen final. Imagínense con qué antelación ya les estoy indicando qué va a ser el objeto de evaluación del examen final. Nosotros nos vamos a examinar el 20 de mayo. El 20 de mayo es nuestro examen final. Entonces, en el primer parcial se examinaron, se evaluaron laboratorios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que por cierto ya es historia. En el segundo parcial, cuyo examen es el lunes 8 de abril, pues se van a evaluar laboratorios 8, 9, 10, 11 y la comprobación de lectura. O sea, 225 preguntas. Lógicamente que para el examen final se va a evaluar, apúntenlo, laboratorio 12, laboratorio 13 y laboratorio 14. Este último laboratorio se refiere básicamente a un artículo muy importante de nuestra Constitución, que es el artículo 34, que es el derecho de asociación. Hola, Ítalo, gusto de saludarte. Me alegra mucho saludarte. No te escucho. Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Y tú qué tal? Ahí bien, aquí ya integrándome. Qué bueno. Pues acabamos de comenzar a dar la información. César Anzueto, buenas tardes. El artículo 34, el derecho de asociación, se reconoce el derecho de libre asociación. Nadie, óigase bien, nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. Y el artículo 90 también es base en ese laboratorio 14, que el artículo 90 habla de la colegiación obligatoria, colegiación profesional. La colegiación de los profesionales universitarios es obligatoria y tendrá por fines la superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias y el control de su ejercicio. Los colegios profesionales como asociaciones gremiales con personalidad jurídica funcionarán de conformidad con la ley de colegiación profesional obligatoria y los estatutos de cada colegio se aprobarán con independencia de las universidades de las que fueren egresados sus miembros. Contribuirán al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y a los fines y objetivos de todas las universidades del país.
En todo asunto que se relacione con el mejoramiento del nivel científico y técnico-cultural de las profesiones universitarias, las universidades del país podrán requerir la participación de los colegios profesionales. Quiere decir que esos dos artículos van a ser desarrollados por la ley de colegiación obligatoria y el Código de Ética Profesional. Esos están íntimamente entrelazados y es una de las últimas leyes que les estoy solicitando que la adquieran para poder responder sus 45 preguntas del laboratorio 14. En consecuencia, para el examen final, ojo, apúntenlo ahí para que no se les olvide, para el examen final del 20 de mayo, del laboratorio 12, voy a sacar 5 preguntas. Del laboratorio 13, voy a sacar 5 preguntas. Del laboratorio 14, voy a sacar 5 preguntas. Quiere decir que en total, entre los 3 laboratorios hay 15 preguntas para el examen final. Las otras 15 preguntas las voy a sacar del segundo parcial del 8 de abril. Voy a sacar 7 preguntas. 7 preguntas de ese examen segundo parcial y o laboratorios 8, 9, 10, 11 y la comprobación de lectura. Y voy a sacar, 7 preguntas del segundo examen parcial y 8 preguntas del primer parcial. 8 más 7, 15 más 15, 30. El 25 de mayo ustedes ya tienen sus notas. Así de sencillo, así de fácil. Así es de que, por favor, hay tiempo suficiente para que ustedes se organicen y para que le den prioridad a los cursos que necesitan ese empuje, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con nuestra clase de siempre el tema de la defensa de la Constitución, la protección de la Constitución. Estamos todavía con los instrumentos políticos, porque voy despacio, porque así están ustedes interesados en cuál es el contenido de la división de poderes. Organismo legislativo, lo esencial, estoy viendo acá, vamos a ver lo esencial del ejecutivo, lo esencial del judicial, y los vamos a entrerelacionar con los controles intraórganos e interórganos porque van de la mano. Así es de que ya hemos comenzado por ahí. Creo que nos quedamos con ustedes en el 161, me parece, o hablamos del 162 de la Constitución. ¿Me corrigen? Creo que me quedé con el 161. En cuanto a las prerrogativas de los diputados, ahí es que dijimos lo esencial. Muy bien, gracias a Nayansi, gracias. Todavía tengo buena memoria. El artículo 161 dice, los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones,
gozarán desde el día que se les declare electo de las siguientes prerrogativas. Y les dije, esta es pregunta de examen. Y es cierto. Buenas tardes, Lic. ¿Mande? Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, Diego. Gusto en saludarte. Son 2 las prerrogativas y esta es pregunta de examen segundo parcial. ¿De qué prerrogativas gozan los diputados al Congreso, a la República? 1, inmunidad personal. Y 2, irresponsabilidad por sus opiniones. Solo con eso que me pongan suficiente. Ya no hay necesidad de poner inmunidad personal para no ser detenido ni juzgado. No, solo con inmunidad personal. E irresponsabilidad de sus opiniones. No hay necesidad de que pongan irresponsabilidad por sus opiniones, por su iniciativa, por la manera de tratar los negocios públicos. No. Simple y sencillamente me ponen inmunidad personal e irresponsabilidad en sus opiniones. Ahí no hay... Muy bien. Compañero, tu micrófono. Gracias. Entonces, vamos al 162, porque después vamos en los controles intraórganos, vamos a regresar a determinados artículos que ya por lo menos como introducción los hemos visto. El 162, cualquiera de ustedes, de los 70 que están conectados en este momentito, cualquiera de ustedes puede ser diputado. ¿Por qué? Porque dice, para ser electo diputado se requiere ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Es decir, estar en el pleno goce de sus facultades mentales y volitivas y ser mayor de edad. Es decir, no hay pierde. Ustedes perfectamente al momento en que deseen participar, hay un artículo constitucional que les permite esa participación en los artículos 136, que dice, son derechos y deberes de los ciudadanos inscribirse en registro de ciudadanos, elegir y ser electos. Ahí está. Ahí está. Ustedes quieren ser diputados, señores, afílense a un partido político, expresen su deseo de participar como diputados al Congreso de la República y ustedes pueden perfectamente hacerlo. No hay ningún problema en eso. Hay un argentino naturalizado guatemalteco. Hay un argentino, un ciudadano argentino, nació en Argentina, pero cumplió con todos los requisitos aquí en Guatemala, tanto en el Instituto de Migración como en la Gobernación Departamental de Guatemala, y adquirió su naturalización. Él es un extranjero domiciliado, pero tiene DPI, de esos rosados, porque es argentino naturalizado guatemalteco. La pregunta es simple. ¿Ese argentino naturalizado guatemalteco puede optar al cargo de diputado al Congreso de la República? Mi criterio no, porque no es de origen. No, licenciado. Porque no es guatemalteco de origen. Porque no es guatemalteco de origen, entonces hay limitaciones, ¿verdad? Hay limitaciones para los guatemaltecos naturalizados. Y uno de ellos es que no es originario de Guatemala. Perfecto, ahí estamos bien. Pero como este argentino naturalizado guatemalteco es amigo del presidente de la República, de Bernardo Arévalo,
Y el presidente, en una reunión que acaban de tener, le dice, mira, como yo sé que vos sos un profesional serio, tenés mucha experiencia aparte de que sos veterinario, sos agrónomo, tenés maestrías y doctorados y has trabajado en algunas instituciones en el extranjero. Me gustaría que me apoyaras y te ofrezco el cargo de ministro de Estado. Ese argentino naturalizado guatemalteco podrá ser ministro de Estado de Guatemala. ¿Qué dice la Constitución? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciado. No. Fundamento. El artículo 166, ¿no? ¿Ciento? 66, ¿no? No. No. Artículo 196, licenciado. 196. Requisitos para ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado se requiere A, ser guatemalteco. La pregunta es, ¿puede o no ser nombrado ministro de Estado ese argentino naturalizado guatemalteco? No, Sí. Bueno, legalmente Yo considero que sí, licenciado. Voy a ir con Ítalo primero. Vamos con Ítalo primero. Ítalo. legalmente, al tener toda la documentación en orden, ya es un ciudadano guatemalteco, pero no guatemalteco de origen, porque su lugar de nacimiento fue en otro lado, pero ahí no está especificando en el artículo. Pero la pregunta concreta, Ítalo, es, ¿puede o no ser nombrado ministro de Estado? A mi criterio, sí. A tu criterio, sí. Muy bien. ¿Quién está de acuerdo con Ítalo? Eric Castellanos, a ver qué dice. Buenas tardes, Lic, mucho gusto. Y yo también Igualmente. estoy de acuerdo con Ítalo, puede ser ministro de Estado. Puede ser, ya van dos que dicen que sí, ese ciudadano argentino naturalizado guatemalteco puede ser nombrado ministro de Estado. Elizabeth. ¿Qué dices, Elizabeth? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Según lo que dice el artículo, yo considero que sí puede ser ministro de Estado. Porque También estás de acuerdo con Ítalo y estás de acuerdo con Eric. Sí, Muy licenciado. bien. ¿Alguien que esté en contra de la posición de los tres compañeros? Licenciado, igual dentro del artículo 97 no hay ninguna yo prohibición. digo que no, A ver, Diego, perdón, Seleni, perdón, Diego, tú dices que no, ¿por qué? porque yo entiendo de ser guatemalteco que haya nacido aquí también. Es que fíjate que aquí la Constitución deja abierta la puerta. Aquí la Constitución es muy clara y deja abierta la puerta. Dice, ser guatemalteco. Punto. No está diciendo si es guatemalteco Naturalizado, ¿no? o guatemalteco naturalizado. Porque si nos vamos, regresemos a nuestra ley y vayámonos al artículo 146, naturalización. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Es decir, quien va a establecer las limitaciones es la propia Constitución. Y en el artículo 162 dice, requisitos para ser diputados, guatemaltecos de origen. Ahí no tiene cabida ese cuate argentino, aunque se haya hecho guatemalteco naturalizado. No tiene cabida. Pero
Para ministro de Estado, el 196 claramente deja abierta la puerta y dice, para ser ministro de Estado se requiere ser guatemalteco. Si regresas nuevamente al 146, dice, son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización. Entonces, sí puede ser ministro de Estado. Sí, Luis, que Sí, estaba puede ser. leyendo en el 197 también y ahí no dice. Ahí están las prohibiciones y ninguna de ellas estipula algo que lo pueda Y bloquear. le pueda impedir, ¿ya? Correcto. Que le pueda impedir, ¿verdad? Entonces sí puede ser ministro de Estado. Pero como está interesante y me gusta que ustedes se apliquen, porque la verdad que yo me siento feliz cuando ustedes hacen el esfuerzo, ya sabemos que ese guatemalteco naturalizado no puede ser ni presidente de la República, ni vicepresidente de la República, ni puede ser diputado. Eso lo tenemos claro. Sí puede ser ministro. Supongamos que no estudió veterinaria, sino que estudió leyes y que es doctor en leyes, en derecho constitucional y que tiene maestrías en derecho penal, bueno, un recorrido enorme. Ese argentino naturalizado guatemalteco podrá ser magistrado o juez en cualquiera de los tribunales del país. ¿Qué dicen ustedes? Los que No mandan. no puede ser porque debe de ser guatemaltecos de origen. ¿Qué dice el artículo 207? Los magistrados y jueces deben de ser guatemaltecos de origen. Ahí está. Y ahora Ahí está. Ya, punto. Hay prohibición, hay limitación. No, señor. Usted puede ser un doctor en esto, doctor en otro, maestro en maestría en este, pero no es guatemalteco de origen. En consecuencia, usted jamás podrá ser magistrado, ni a la Corte de Constitucionalidad, ni a la Corte Suprema de Justicia, ni a las salas de apelaciones, ni a las cámaras de amparo y antejuicios, o cámara penal o cámara civil, ni tampoco juez de primera instancia de cualquier materia o competencia. Vedado el derecho. ¿Queda claro? Sí, Sí, licenciado. Licenciado, gracias. Pero lo reto ahorita. Ese mismo ejemplo. ¿Será que ese argentino naturalizado guatemalteco puede ser rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala? ¿Se dan cuenta las leyes que les he pedido, cómo son de útiles para que ustedes en físico las manejen? ¿Se dan cuenta? tiene que ser originario de Centroamérica, ¿no? Ah, muy bien, Diego. ¿Eso dónde lo consultaste? La verdad, en internet. Ah, muy bien. Pero si te vas a la ley orgánica, que se las pedí porque hay un cuestionario de eso, el decreto número 325, la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su artículo 27, dice, para ser rector se requiere las calidades siguientes: ser originario de Centroamérica. No voy a decir las demás, pero ahí está el meollo. Ser originario de Centroamérica. Y los estatutos, el estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en su artículo 14, dice, el rector debe de reunir las calidades siguientes. A, ser originario de Centroamérica. Eso me lleva a pensar que un salvadoreño, hondureño, nicaragüense o costarricense que se hayan incorporado con sus títulos a la Universidad de San Carlos, que se hayan inscrito en los respectivos colegios a que corresponde, puede ser rector magnífico
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, atendiendo a qué normativa constitucional. ...145... nacionalidades centroamericanos. También, óigase bien, también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. ¿Quién es la autoridad competente? ¿A quién debo de entender que es la autoridad guatemalteca para que ese salvadoreño, hondureño, nicaragüense o costarricense exprese su voluntad de ser guatemalteco de origen? ¿Alguien habló? Perdón, Diego, disculpadme. El Registro Nacional de las Personas, ¿no? Perdón, Ítalo. El Registro Nacional de las Personas, ¿no? Te me fuiste a home. Cabal, Te fuiste inmigración, creo que... Vos ya te fuiste con la certificación de la resolución a inscribirlo. Pero me salté el paso más importante, ¿no? ¿Quién es la autoridad competente? Migración. El Instituto de Migración lo que va a hacer es, él viene... Relaciones Exteriores. Ministerio. Muy bien, Seleni. Ahorita les explico. Apostilla. No, mija linda, no. La apostilla, pero vamos a hablar de ese documento que hace las auténticas de ley que regula el Código de Notariado. El artículo 38 y 40 del Código de Notariado. Supongamos que sea salvadoreño, hondureño, nicaragüense, y bien, ya se ha incorporado y todo. Pero él, ¿cómo comenzó su periplo? Primero ingresó a Guatemala con una visa temporal de 90 días. Le sellan su pasaporte en 90 días. En esos 90 días él ya viene preparado con todos los documentos que le van a solicitar. Ya tiene el fiador aquí, que va a responder económicamente por su estadía aquí e inclusive por una posible repatriación. Y dentro de esos 90 días él hace la solicitud al Instituto de Migración que se le dé la visa temporal por 2 años. Él cumple con los requisitos para traer antecedentes penales, policíacos, con apostillados, como dice Jenny, apostillados que dan fe pública que la autoridad que los emitió allá estaba desempeñando el cargo, y entonces ya esos documentos van con un notario. Como son documentos provenientes del extranjero, aunque vengan en español, la apostilla le va a dar esa certeza jurídica de que son auténticos. Entonces buscan cualquier notario y el notario va a protocolar esos documentos, antecedentes penales, antecedentes policíacos, su partida de nacimiento, los títulos, etcétera. Él los protocoliza para que ya con la protocolación, si hay necesidad de inscribirlos en cualquier lado, pues, por ejemplo, si es en la Universidad de San Carlos, en registro y estadística, pues para la reincorporación, cumple con los requisitos, etcétera, etcétera, y se cumple. Vale. Entonces, viene Migración y emite una resolución donde le otorga por 2 años la visa temporal. Y dentro de esos 2 años, él solicita al mismo Instituto de Migración que se le otorgue la visa permanente. Y al cabo del tiempo, Migración emite una resolución, cumplidos los requisitos, donde se le otorga la visa permanente, previo pago del impuesto correspondiente, creo que son 3,000 o 5,000 quetzales,
y se le emite la resolución. Con esa resolución, como dice Ítalo, se va al RENAP, esa certificación, y ya va a obtener su DPI como extranjero domiciliado. Él ya tiene su CUI. Ese es el primer paso administrativo ante el Instituto de Migración. Pero como su deseo es hacerse guatemalteco de origen, entonces se va a Relaciones Exteriores, que es la autoridad competente. Se va a Relaciones Exteriores, a la oficina correspondiente, presenta la solicitud, acompaña los documentos fehacientes que documentan y prueban los grados que él carga y su deseo expreso de hacerse guatemalteco de origen, renunciando a la... Entonces, el artículo 145 cabalmente dice eso, aunque aquí es mentira que él conserva su nacionalidad de origen, porque cuando firman el acta bajo juramento de ley, allí le hacen renunciar a su nacionalidad de origen, porque atendiendo a los principios de la nacionalidad, nadie puede tener más que una sola nacionalidad. Diego Portillo, por favor. ¿Y ahí les dan el DPI ya normal sí, No, ahorita te explico. Gracias. Solo te termino de leer el 145. Entonces, ante la autoridad, su deseo es ser guatemalteco. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Allí mismo renuncian a su nacionalidad. Entonces, se emite la resolución en Relaciones Exteriores y lleva al RENAP, esa resolución, en donde lo inscriben con partida de nacimiento como guatemalteco de origen. Y ahí ya saca su nuevo DPI, el que todos los guatemaltecos de origen tenemos. Porque si ustedes se habrán dado cuenta, los extranjeros domiciliados tienen un DPI de color rosado, ¿ya? Que los acredita que están domiciliados en Guatemala. ¿Por qué? Porque ya tienen su estatus personal, simple y sencillamente es de visa permanente, ¿ya? Y ahí se pueden estar de por vida. Pero si vuelvo al argentino y dice, no, yo me quiero hacer guatemalteco. Hablé del centroamericano, hablé del salvadoreño, hondureño, nicaragüense, y ya sabemos que es las Relaciones Exteriores, donde la autoridad competente para otorgarle su nacionalidad de origen es Relaciones Exteriores. Regreso al ejemplo del argentino. El argentino también quiere hacerse guatemalteco, naturalizado. ¿Cuál será la autoridad competente? El RENAP como origen. El RENAP al final le va a entregar su DPI, correcto. Pero ¿quién le va a otorgar la naturalización como guatemalteco? Migración. El Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Gobernación por parte de la gobernación departamental donde él se encuentre ubicado. Si él está aquí en Guatemala, pues será la gobernación departamental la que emita un acuerdo, y ese acuerdo se va a publicar en el Diario de Centroamérica. Y ahí dice que el Estado de Guatemala le otorga la nacionalidad guatemalteca por naturalización al ciudadano argentino fulano taca, 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 tan. Y entonces esa resolución se lleva posteriormente al RENAP, en donde ya queda asentada su nacionalidad como guatemalteco naturalizado, con los mismos derechos de los guatemaltecos de origen, pero con ciertas limitaciones que nosotros ya no puede ser diputado, no puede ser juez, no puede ser magistrado, no puede ser presidente, no puede ser vicepresidente, no puede ser rector.
¿Mm? ¿Me estoy dando a entender? ¿No los estoy confundiendo? Nolic. Muy bien. No, licenciado. Está muy Muy bien. Perfecto. Entonces, vean las diferencias. Solo los Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica formaron con Guatemala, formaron la confederación. Son los únicos que pueden hacerse manifestando su voluntad ante la autoridad competente, que inicialmente es el Instituto de Migración y después será Relaciones Exteriores, su voluntad de ser guatemaltecos de origen. Solo ellos. Y todos los ciudadanos del resto del mundo, todos los ciudadanos del resto del mundo pueden optar a ser guatemaltecos naturalizados. Evelyn. Licenciado, buenas tardes. Perdone, solo con una consulta. Lo mismo pasaría si nosotros nos queremos, ¿cómo es? Si en algún país de Centroamérica nosotros también nos quisiéramos nacionalizar, perdone. Bueno, desconozco las leyes de Centroamérica, pero sí conozco, por ejemplo, si tú te casas con un italiano, por decir algo, con un holandés o con un francés, automáticamente el matrimonio te otorga la nacionalidad francesa. Automático, en automático. Y hay otros países que así regulan, ¿ya? Inclusive los Estados Unidos, si te das cuenta, allá tú te vas a casar con un gringo o con un ciudadano de cualquier país, pero que es ciudadano gringo, vas a llevar el apellido de él de por vida. Y aunque te divorcies después, sigues llevando eso. Tenés que hacer un trámite especial. Mire, ese ya me estoy viviendo. Y es un lío de todos los diablos. Pero hay países que inmediatamente, automático, adoptan la nacionalidad. O del contrayente varón o de la contrayente mujer. Sí, David. Licenciado, acerca de los hijos de guatemaltecos en el extranjero. Sí. Esos que nacen en el extranjero pueden obtener la nacionalidad de origen. Sí, por el jus sanguinis, por el jus, los lazos de sangre, entonces tienen derecho a la nacionalidad de los padres. Suponete que lo que es regular, ahorita te voy a dar les voy a dar su participación, solo le explico esto a Cadiz. Suponete que un guatemalteco, por razones de trabajo, trabaja en una empresa grande acá, que tiene en los Estados Unidos representaciones, entonces tiene que estar viajando constantemente, por lo menos viaja una vez al mes. Y allá conoce no a una gringa, sino conoce a una española que está residiendo allí en los Estados Unidos por razones de estudio. Ya está sacando un doctorado, ya lleva 4 o 5 años y está en regla su estatus, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos, cuando son profesionales, vénganse. Nosotros necesitamos tenerlos. Entonces, te vas para allá, ese cuate se va a los Estados y resulta que se enamora de esta española que es residente allá y se casa. Entonces, con el tiempo, tienen su primer bebé. Ese niño, imagínate, por haber nacido en suelo estadounidense, de acuerdo al jus soli, tiene derecho a la nacionalidad estadounidense. Por lazos de sangre de su papá, que es guatemalteco, tiene derecho a la nacionalidad guatemalteca. Pero por lazos consanguíneos con su madre, que es española, tiene derecho a la nacionalidad española.
Entonces, ese niño con el tiempo se va desarrollando, creciendo, y cuando llegue a la mayoría de edad, si sigue viviendo en los Estados Unidos, tengo entendido que allá la mayoría de edad son los 21 años. Entonces, si él a los 21 años decidiste elegir por la nacionalidad guatemalteca, por la nacionalidad estadounidense o por la nacionalidad española. Ahí entra el derecho de elección, el jus electi. ¿Ya? Se dan casos como esos. Entonces, si al final se decide por la española, porque se le abre la comunidad europea, porque la nacionalidad es una. Es cierto, es España, Francia, Italia, pero el hecho de que estén dentro de una mancomunidad lo hace ser europeo y tiene esas ventajas en cuanto a estudio, en cuanto a trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, es cuestión de que él decida qué nacionalidad elegirá al momento en que se encuentre con el derecho y la capacidad de hacerlo. Rosa Marleni. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, ahí en ese mismo artículo que dice nacionalidad de origen, al final dice, se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. ¿Ellos qué nacionalidad tendrían? La que deseen. La que bien. Ellos tienen el lugar donde la opción. Muy bien. Ellos tienen derecho de opción. No. Gracias, licenciado. Que mi hijo o mi hija sea guatemalteco. No. Yo quiero que sea. Entonces ellos tienen el derecho de opción. Muy bien. Gracias, licenciado. Diego. ¿Y cuando nacen en un avión, digamos, o en un barco? Igual. Si el avión o el barco lleva bandera guatemalteca, ese avión o ese barco se considera territorio guatemalteco y en consecuencia le son aplicables las leyes guatemaltecas a todos los pasajeros que van dentro de ese avión o dentro de ese barco, porque eso es territorio guatemalteco, porque lleva una bandera guatemalteca. Entonces, nace una criatura en ese barco o en ese avión, el niño, por el jus soli, por haber nacido en territorio guatemalteco, tiene derecho a esa nacionalidad guatemalteca, aún estés surcando el espacio aéreo ruso, aún esté, o chino, no importa, pero el avión o el mar Negro, pero si el avión o el barco llevan la bandera guatemalteca, eso es territorio guatemalteco. ¿Estamos? Sí, Dixon. Basándonos al 145, licenciado, entonces un costarricense, nicaragüense, hondureño, salvadoreño, residiendo en Guatemala, podría optar para ser presidente. Por supuesto. Claro que sí, Dixon. Por supuesto. Exactamente. Buena observación. Gracias. Buena observación. Claro que sí. Wendy. Licenciado, buenas tardes. Viendo el artículo 145 que dijo Dixon, la Federación de Centroamérica o Centroamericana, yo recuerdo que el año pasado la vimos y no ingresa ahí o no compensa al país de Costa Rica, no que solo El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua. No sé si estoy en lo correcto o no. Mira, Costa Rica siempre fue clase aparte. Costa Rica al principio conformó la federación, pero posteriormente, y por eso es que no nos llevamos tan bien con los ticos. Por cierto, tengo muy buenos amigos, ¿ya? Pero ellos inicialmente formaron la federación, pero después se apartaron. Entonces, hay algunos tratados
históricos en donde los toman como parte de la Federación Centroamericana, pero también es cierto que ellos se hicieron a un lado y por eso es que ellos se hacen en relación a Centroamérica, ellos dicen ser la Suiza de Centroamérica, o sea, clase aparte, ¿verdad? Ok. Entonces, los tomaríamos nosotros en cuenta si viniera una pregunta así en el examen. Habría que ver los antecedentes, ¿verdad? Habría que ver los antecedentes ya específicamente para los cargos de presidente y vicepresidente especialmente, ¿verdad? Pero para el rector, yo, aún así, yo siento de que podría aplicarse, pero habría que ver los antecedentes claramente, ¿ya? Ok, gracias, licenciado. Seleni. Licenciado, un ejemplo actual podría ser nuestro actual presidente. Pero ellos no Wendy, tienes tu micrófono abierto. Bueno, ahí está. Esta pregunta venía en el examen. Entonces, sí, que venía nuestro actual presidente, creo que él es uruguayo, creo yo, pero hijo de padre guatemalteco. Pero sería que reclamó por el jus sanguini. Por el jus sanguini. Entonces se toma como originario. Se toma que, como guatemalteco de origen. Es que el 144 te lo dice claramente. Son guatemaltecos de origen, coma. Los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas, el caso que ponía Diego. Y, oí ese artículo, y los hijos de padre o madre guatemaltecos, que es el caso del presidente de la República, ¿ya? Nacidos en el extranjero. Él nació en Uruguay, pero es hijo de padre guatemalteco. Y conserva su nacionalidad uruguaya. Entonces es guatemalteco de origen, porque cuando él llegó a la mayoría de edad, no aceptó la nacionalidad uruguaya, sino se hizo guatemalteco. ¿Ya? Así es sencillo. Gracias, licenciado. Wendy. Dígame, licenciado, dígame. No, es que como levantaste la mano, pero si no, quieres que te diga, perdón. te digo, dígame. Disculpe, o sea que el presidente de El Salvador no estaba mal con la propuesta que tenía de querer ser presidente de Guatemala. Perdón, César. O sea, es que también anteriormente el presidente de El Salvador insinuó que él, si se lo permitían, podía ser también presidente de aquí de Guatemala, si se lo permitían. O sea, que no estaba tan mal, pues, quiero decir. No, acuérdate que el tipo es un intelectual preparado. Claro, si él manifiesta su deseo ante autoridad competente de hacerse guatemalteco, pues, puede optar, ¿ya? A convertirse en un presidente. El problema es de que lo dijo en un momento aquí caemos en el juego psicológico del perseguidor, de la víctima y del salvador. Entonces, el perseguidor era en ese momento histórico el presidente de la República que estaba haciendo canalladas sinvergüenzadas y cada vez se van descubriendo más y más asquerosidades. La víctima era el pueblo guatemalteco y viene El Salvador, el presidente del Salvador, a salvarnos, ¿ya? Juegos psicológicos que constantemente estamos haciendo en la vida, ¿ya? Que constantemente estamos en todas nuestras relaciones. Entonces él venía prestando, pero no, a él no le interesa, olvídate. Ahorita que ganó con esa ventaja tremenda, yo creo que es una presión para Guatemala, Honduras, Nicaragua. Es una presión a todo nivel, porque en la medida en que la inseguridad se aplaque y se baje
a grados de tolerancia mínimos, pues el turismo, ¿quién no va a querer ir a El Salvador? Si hay eventos importantes, ya los están haciendo ahí por la seguridad. ¿Y eso qué genera? Divisas. Nosotros teniendo un país tan hermoso, porque la naturaleza nos proporcionó de verdad unas bellezas, pero como somos tan coches, perdonen la expresión, por los coches lo digo, con permiso de los coches, de los marranos, pues, todo lo contaminamos, todo lo tiramos todo va a los ríos, todo va a los... Vean, ese grito de salvar la cuenca del Motagua, se van a llevar 10 años para tratar de... Ya está viniendo ayuda extranjera, principalmente europea, maquinaria y todo, porque es un asqueroso todo. Es decir, aquí a todas las empresas que producen plástico, serían los primeros en ponerles unos impuestos horribles y ponerles tareas de que vayan ellos con sus empleados a limpiar parte de lo que han, solo con el plástico. Y no digamos lo de las llantas, ¿ya? Sí, tendría que renunciar Elizabeth Paz, tendría que, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el país más limpio? El que menos ensucia. El país más limpio es el que menos ensucia. Pero aquí eso es cultural. Aquí es cultural. Entonces, ahorita te doy la palabra, Dixon. Aquí es cultural. Se van los paisanos, no tengo nada en contra de los migrantes que se van allá, pero allá, solo para que vean, después te doy la palabra, Dixon. Allá, si van a tomar cerveza, toman en los lugares que son, o en sus casas, y la basura la ponen en su lugar. Si van a hacer sus necesidades fisiológicas, van a orinar, pues van al mingitorio, o sea, lo hacen en lugares adecuados. Pero es viniendo aquí a Guatemala, como ya traen dólar y todo, se toman una cerveza y tiran la lata. Tienen ganas de orinar, ahí en el arbolito. Los 6 meses que estuvieron allá, ahí sí, porque saben que los van a castigar, pero aquí les vale madre, todo es cultural. O aquellos que se van 2 o 3 meses a los Estados Unidos y a los 3 meses, sí, madre, hombre, es cultura, hombre, es cultura, ya, es cultura. Sí, Dixon. Hablando de eso, licenciado, lo que pasa, yo he visto, póngase lo que implementaron ahorita de hacer reciclaje, varios botes orgánico, no orgánico, reciclable, etcétera. Está bonito, pero tratan de llegar a eso sin enseñar antes a cómo utilizarlo. Ahí está. Contigo platico. Antes, la gente en las camionetas, me acuerdo cuando uno tenía que viajar al interior, la gente iba comiéndose un tamal, un chuchito o algo, tiraban la hoja. Bueno, esa hoja caía, se deshacía y bueno, rápido. Pero ahora son latas, son botes plásticos, los cuales, si no fuera... Seguimos en la misma rutina. Si no fuera por lo de reciclaje, que están comprando botes plásticos, latas, eso fuera peor. Lastimosamente, aquí en Guatemala, como aquí en la capital, se ha visto este fenómeno. Como yo no soy de la capital, los que vienen, no todos, pero sí es una gran mayoría, no soy de la capital, ¿qué me importa? Aquí hago lo que sea, y es no solo en el sistema de ornato, licenciado, me saco mi venta a la banqueta porque también en mi casa hago mi tarima, mi lámina, ya es mi champa, ahí tengo mi venta, cuidado te estaciones enfrente de mi casa porque es mío, botes, palos, lo que sea para apartar. Entonces aquí es una serie de eventos pequeños que hizo una cadena grande de mala educación
que no solo es el ornato, la urbanización, la forma de vivir en sociedad. Parte de esto y bastante integrado es el divisionismo que estamos viviendo, que indígenas, que ladinos, que mujeres, que hombres, que niños, que tercera edad, que varones, ahora quieren meter todas las ideologías que vienen, y eso lo que hace es un disparate, ¿verdad? Así lo veo yo. No, así es, Dixon. Lamentablemente, así es, pues. Solo date cuenta acá, dentro del perímetro urbano de la ciudad capital. Esa forma desordenada en estar construyendo ahora viviendas verticales ante la falta de una institución que se encargue de proporcionar una vivienda digna a más de 2 millones de familias guatemaltecas que carecen de las mismas. Entonces, muchos empresarios se han dado a la tarea de construir para arriba y para arriba en cualquier parte, cualquier zona de la capital, mano. Increíble, increíble, increíble. Mira, vos vas a la zona 1, a la zona 8, a la zona 3 y todo, y van 5, 6, 7, 8 condominios para arriba y para arriba. ¿Qué pasa? ¿Y los servicios? ¿Y el agua? ¿Y los drenajes? Hay edificios que están construyendo en donde de una vez te dice, mire, usted va a tener derecho a parquear una moto. No va a haber parqueo para vehículo. Y lo primero que hace aquí la familia es que el niño cumple los 18 años y como regalo, porque sacó su bachillerato, comprarle su carro y luego ponerlo enfrente y ponerlo allá y híjole, hay un crecimiento desordenado del urbanismo. Lo que no se ponen a pensar es cómo van a cubrir, porque no están haciendo nuevos drenajes, los están conectando a esos drenajes que tienen ya 100 años, 80 años. Eso va a tronar. Eso va a tronar. Y eso está pasando en Villanueva, eso está pasando en Misco, eso está pasando en la ciudad capital, eso está pasando en Villa Canales, eso está pasando en Santa Catarina Pinula, en San José Pinula. O sea, no entran a resolver problemas mega. Ya cuando Colón Argueta, imagínense, estoy hablando hace 50 años, cuando Colón Argueta propuso este anillo periférico que ya quedó corto, ya no se da abasto. En ese mismo momento propuso el anillo intermunicipal, es decir, aquellos que vienen de la costa sur, ahí por Amatitlán, antes de Amatitlán, se desviaban, pasaban por todo eso de el Sope, Bárcenas, y pasaba por San Pedro Zacatepeques, pasaba por San Juan, pero fuera del municipio, y se conectaba con la carretera que venía del occidente, y luego con la que venía del oriente. O sea, era un anillo intermunicipal. Ya los trailers y los camiones y las camionetas ya no entraban a la capital. Han pasado 50 años y ahorita pues estamos contentos porque de repente que este presidente sí va a hacer un metro de Misco a Guatemala, una primera línea. Esa no es la solución al problema. Si hay Transmetro, que haya Transmetro para las 25 zonas de la capital. Si hay Transmetro para las 25 zonas de la capital, el parque vehicular particular baja. Hay menos contaminación. Y que el Transmetro esté desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Así, en las 25 zonas de la capital.
Misco también que tenga pero ¿cómo va a entrar un Transmetro a la zona 1 de Misco? ¿Cómo? ¿Ya? Entonces, es un desorden que no es de ahorita. No le quieren entrar a la solución de los problemas graves como el agua, como la vivienda, como el transporte. Esos no les tocan las autoridades porque no les conviene. Se meten al callejón de los trancazos y no van a salir bien parados. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué hace la gente? La gente tiene necesidad de vivienda. Hay gente, y créanme que mucha gente que está enfermándose emocionalmente. Porque Boca del Monte, Villacanal, por decir algo, no tengo nada en contra de esos municipios, San Miguel Petapa, están saliendo los niños a las 4 de la mañana a estudiar, a las 4 de la mañana, y regresan 4 o 5 de la tarde. Si solo en el transporte son entre 3 y 4 horas de transporte, de ida y de venida, el cuerpo no aguanta con eso. Más adelante vamos a tener mucha juventud enferma, mucha juventud enferma, sin deseos porque salen a las 4 de la mañana, se duermen en todo el trayecto y van llegando a las 7 a su colegio. 3 horas de estar sentados. Está lleno. No, hay que cambiar aquí, hay que descentralizar. Es que no, hay buenos colegios en cualquier municipio, puede haber buenos colegios, ¿ya? Pero es preocupación del Ministerio de Educación ver el aspecto educativo. Aparte es el de comunicación, ver el aspecto de transporte. Aparte es el de la gobernación, ver la seguridad. O sea, todo está íntimamente relacionado. Pero si no está coordinado, estamos mal. Ese es el problema. Diputados, no importa que sean de diferentes bloques, partidos, trabajemos en pos de mejorarle las condiciones materiales de vida de los guatemaltecos. Hoy no hubo quórum porque no se pusieron de acuerdo en la sesión de bloques. ¿Cómo es eso? Y ahorita comienza el desbarajuste. Ahorita comienza los jalones de pelo, los rasguños, y no avanzamos. Nos vamos a estancar, ¿no? Y qué bueno que vienen esas vacaciones de Semana Santa, porque eso nos va a servir para relajarnos ahí, porque es una misma porquería de intereses que se juegan, que es tremendo. Pero bueno, así es la cosa. ¿Dudas, preguntas? No, licenciado, gracias. Bueno, me quedo aquí porque ya, así descanso un ratito. Que pasen feliz noche, un abrazo. Nos vemos el viernes. Feliz noche. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Brenda. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Descanse. Claudia, buenas noches, Jenny. Buenas noches, un abrazo. Sí, yo tengo una pregunta, pero no sé, me quedo con Dime, Jenny. Es algo bien personal. Sí, no tengas pena. No, mejor espero que se vayan los compañeros. Buenas noches, Jocelyn. Yo, Jenny. Adiós, feliz noche. Sheila. Licenciado, buenas noches. Fíjese que yo tenía una duda sobre el laboratorio número 9. Serie número 9. Sí. ¿Te refieres al laboratorio número 9? Sí. Sí. ¿Qué pregunta? En la pregunta número 5. Dice, el último párrafo del artículo 223 constitucional preceptúa: una vez hecha la convocatoria de elecciones, queda prohibido al presidente de la República, a los funcionarios del organismo ejecutivo, a los alcaldes y a los funcionarios municipales hacer propaganda respecto de las obras y actividades realizadas. ¿Qué funcionarios públicos sí están autorizados para realizar propaganda? Los diputados al Congreso.
¿Ya? ¿Estamos? Muchas gracias, licenciado. Para servirte. Muy bien, Jenny. Sí, yo tengo algo. No sé, la verdad es que hasta ahorita que se está hablando sobre la nacionalidad se me vino. Pero es que me da pena. La cosa es de que yo tuve una situación algo parecido. Sí. Pero, ¿cómo se llama? Bueno, conozco a alguien que nació en 2 países al mismo tiempo. Tenía unos conocidos que eran médicos y al momento que nació el bebé, ellos hicieron esa como acta que llevan al registro. Sí, certificado. Ajá, ese documento que le dan a uno para que uno, es como aquí el regalo, se puede decir. Sí. Ajá, lo mandaron de un país a otro para que irlo a inscribir de una vez. Y se puede decir que tiene doble nacionalidad o no. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una simulación y hay un fraude. Porque lo mandaron a inscribir a México o a Estados Unidos por tal de que adquirir ciertos derechos. No, ¿ya? inscribirlo en su país. O sea, las ¿Pero personas cuál es su están en país? el aeropuerto. ¿Cuál es su país? Colombia. Colombia. Ah, bueno. Mandaron el certificado allá para que lo inscribieran a Colombia. Que nació allá, ajá, y lo mandaron para aquí, para Guatemala. Sí, correcto. Pero no, ahí no hay problema. Lo que pasa es de que ese niño tiene una partida de nacimiento de Colombia y tiene una partida de nacimiento de Guatemala. Así es. Sí, así es. Entonces, ahí él tendrá que elegir cuando llegue a los 18 años si se hace colombiano o se hace guatemalteco. ¿Y si ya pasó los 18 años? Bueno, y sacó de PI. ¿De acá? De Colombia, no, de Guatemala, sí. Entonces es guatemalteco. Ya tácitamente hablando, se entiende que es guatemalteco. ¿Ya? Okay. Gracias, Lick. Vale, pues. Ahora esa duda tenía, entonces dije, me voy a pues, quitar. No hay problema. Gracias, Muy Lick. bien. Feliz noche.